Bien chicos, en este video vamos a hablar acerca de sistemas acelerados y sistemas en equilibrio. Resulta que en la dinámica, que es una rama de la física que estudia las causas del movimiento, causas que se denominan o se llaman fuerzas, existe el estudio de sistemas que al sumar las fuerzas tanto en su componente horizontal o en X como en su componente vertical o en Y, dan cero y se denominan entonces así sistemas que se mueven o a velocidad constante o sistemas en equilibrio. O aquellos a los que al sumar sus fuerzas tanto en X, eje horizontal, como en Y, eje vertical, dan masa igual a aceleración. Puede que sea en las dos sumatorias, en la horizontal y en la vertical, que den igual a masa por aceleración, o que en una sola de las dos y en la otra den cero. Pero con tal de que en una de las dos sumas ya dé igual a masa por aceleración, el sistema se connota como acelerado. ¿Ok? Entonces, vamos a estudiar precisamente en este video cómo ante la incidencia de sistemas cuya sumatoria de fuerzas sea igual a masa por aceleración y cuya suma de fuerzas sea igual a cero, se resuelven estos análisis de ecuaciones y se logra encontrar la aceleración del sistema o la tensión o alguna fuerza que esté mediando como tal al problema. Entonces recordemos primero que las fuerzas son las causas de todo movimiento. Si usted desea mover un cuerpo, para mover a ese cuerpo y que ese cuerpo recorra una cierta distancia, eso por consiguiente le tome un tiempo y desarrolle una cierta velocidad, pues simplemente debe haber algo que ocasione tal movimiento. Ese algo que lo ocasione o que lo produzca se llama causa y la causa se denomina en física fuerza. Entonces la fuerza es una magnitud vectorial y que es vectorial que tiene dirección. Por favor, siempre que usted quiera denotar la fuerza que le hace a un cuerpo para movilizarlo o desplazarlo de una posición inicial a una final, pues tiene que indicar en qué dirección va a hacer esa fuerza. Puede hacerla hacia la derecha, puede hacerla orientada a 45 grados, por ejemplo, con respecto al eje horizontal, puede hacerla en dirección vertical hacia el norte, etc. Dependiendo de la direccionalidad que le dé a esa fuerza, pues va a causar una consecuencia en el cuerpo, que es obviamente alterarle su velocidad, ¿cierto? Y producir entonces una aceleración o simplemente mantenerlo moviéndose a velocidad constante o también mantenerlo en equilibrio simplemente soportado o suspendido. Por ejemplo, cuando analizamos las lámparas que cuelgan del techo de nuestras casas, nos damos cuenta que las lámparas están estáticas, es decir, no están desarrollando las lámparas un movimiento traslacional que implique que se desplacen del punto donde están fijas a otro punto. Por lo tanto, ese sería un sistema en equilibrio que lo único que está generando como tal en ese punto fijo es una fuerza de suspensión que va a ocasionar obviamente un estado de equilibrio sobre el cuerpo. ¿Que hay fuerzas aplicadas? Claro que hay fuerzas aplicadas. Por ejemplo, debe haber una fuerza que le esté haciendo como tal la lámpara que está sujeta al techo para mantenerlo ahí. Esa fuerza como tal es la causa de ese estado de reposo o de quietud o de equilibrio sobre la lámpara como consecuencia. Por ejemplo, cuando analizamos el tener este lápiz en esta posición y quererlo mover hacia esta posición, estamos buscando desplazar el cuerpo y al desplazar el cuerpo necesitamos hacer una acción sobre él para moverlo de aquí hasta acá. Esa acción es una causa para movilizar al cuerpo que trae como consecuencia que se desplace, ¿ok? Esa causa es una fuerza que yo hago obviamente tomando el cuerpo y moviéndolo de una posición a otra. Esa fuerza que le hace mi mano entonces ejerce sobre el cuerpo una acción que hace que el cuerpo responda con una reacción o una consecuencia o efecto que será el movimiento del mismo. Un movimiento obviamente que de una posición inicial a una posición final puede generar una relación obviamente de desplazamiento que se puede calcular, incluso en consecuencia o en consideración, más bien de que haya fricción. También de otro modo podemos determinar cómo un cuerpo que ya se está moviendo, por ejemplo, un carro que se esté deslizando, un carro real que obviamente
se le acciona una fuerza por el motor, como esa fuerza motor es la causa para que el carro acelere. Y en ese orden de ideas, pues obviamente la fuerza motora lo que hace es ocasionar o producir una variación en la velocidad del vehículo, haciendo que este sistema sea ya un sistema acelerado y la consecuencia será dicha aceleración. ¿Ok? Entonces fíjese que existen en la vida cotidiana sistemas tanto en equilibrio, que se queden solo suspendidos, quietos, o que se muevan a velocidad constante, y también en aceleración, es decir, que se aceleren después de estar teniendo una cierta velocidad constante o incluso estando quietos y que tiendan a acelerar después, ¿verdad? Por ejemplo, lo que sucede cuando un carro está en un semáforo, pues está instantáneamente quieto, pero cuando usted vuelve a acelerar, lo que hace es producir primero una fuerza al motor y el motor impulsa como tal al vehículo para ocasionar, discúlpeme, como consecuencia o efecto una aceleración sobre el mismo y que se mueva. Entonces, en ese orden de ideas, pues tenemos la relación de sistemas cotidianamente, tanto acelerados como en equilibrio, ¿ok? Pero siempre es necesario saber hacia dónde quieres generar el movimiento o hacia dónde quieres generar el desplazamiento de un cuerpo para que le des una dirección a dicha fuerza que ocasiona, obviamente, el movimiento, bien sea a velocidad constante o acelerado, o el estado de quietud de un cuerpo. Bien. En ese orden de ideas, si volvemos al ejemplo de la lámpara, pues sabemos que la fuerza que le está haciendo para suspenderla al techo, pues va a ser una fuerza hacia arriba. Sabemos que en el caso de coger este esfero y movilizarlo hacia la izquierda, pues tengo que hacer mi fuerza dirigida hacia la izquierda. Sabemos que el carro que va a estar por toda una autopista norte dirigiéndose cada vez más hacia el norte, ¿cierto? Más hacia adelante, pues, y que está quieto en un semáforo instantáneamente y va a acelerar, pues tendrá que tener una fuerza generada hacia adelante o hacia la derecha. De la misma manera, si ya se está moviendo, digamos, a velocidad constante por toda la autopista norte y va a seguir en dirección norte, pues uno va a generar una fuerza también en esa misma dirección o hacia adelante o hacia la derecha para producir una aceleración sobre el vehículo. En ese orden de ideas, pues tenemos direccionalidad en las causas del movimiento y como consecuencia ellas originan como consecuencia dos cosas, primera y segunda, que la sumatoria de fuerzas, es decir, lo que llamamos fuerza total o fuerza neta, sea igual a cero. Y esto implica dos resultados o dos variantes. Que el sistema esté en reposo, es decir, quieto, que su velocidad sea 0 metros por segundo, o que el sistema se mueva con velocidad constante. O sea, que desarrolle como tal un movimiento uniforme rectilíneo, ¿verdad? Bien, aunque en ese orden de ideas, pues podríamos también determinar, ¿por qué no?, un movimiento circular donde la velocidad en magnitud, o sea, la rapidez se mantiene constante, pero la dirección de la velocidad se altera. Bien, en definitiva, esta sumatoria de fuerzas o fuerza total o neta igual a 0 newton. Recordemos que estos newton son las unidades de medida de la fuerza en honor a Isaac Newton. Estos sistemas como tal consolidan lo que se llama sistemas en equilibrio, que son también los que trataremos en este tema. La otra variante que puede tener es que la sumatoria de fuerzas, es decir, la fuerza total o la fuerza neta, sea igual a la masa por la aceleración. La masa del cuerpo o de los cuerpos que se están acelerando y la aceleración como consecuencia, ¿cierto?, de esa variación de velocidad en un determinado tiempo. No se le olvide, por favor, que la aceleración es eso, es un cambio de velocidad en un intervalo de tiempo determinado. Dadas las cosas en este orden de ideas, pues cuando los sistemas generan una variación de velocidad en función del tiempo, se denominan como acelerados, sistemas acelerados. ¿Listo? Bien, perfecto. Entendiendo entonces esto, cada uno de ellos, tanto los acelerados como los de equilibrio, aquellos que se mueven a velocidad constante o que se quedan en reposo, pueden tener en consideración o no fricción. ¿Listo? Regularmente cuando hablamos de sistemas en equilibrio, es decir, desde acá, la fricción
es estática. Y hablamos de un μ. ¿Qué es el μ? Es el coeficiente de fricción. Pero ese coeficiente de fricción, debido a que el cuerpo sigue estando en reposo o se mueve a velocidad constante, va a ser un μ estático. Esta es una S como subíndice. Pero aquellos sistemas que están acelerados y que tienen como consecuencia una variación de velocidad en función del tiempo están sometidos a fricciones si se considera, obviamente, cinética. Fricciones cinéticas. Perdón, en plural, cinéticas. Esas fricciones cinéticas están mediadas también por un coeficiente de fricción, pero ¿cómo se llama este coeficiente de fricción? Este coeficiente de fricción ya no es el estático, sino un coeficiente de fricción cinético, que se determina con un subíndice K, de cinética en inglés, ¿ok? Entonces, coeficiente de fricción cinético y coeficiente de fricción estático. El estático para los casos de equilibrio, el cinético para los casos de aceleración, ¿ok? Bien, acá corro un poquito la hoja porque no se alcanzaba a ver esto, que es el significado de la aceleración operacionalmente hablando, cambio de velocidad en función de un intervalo de tiempo. Teniendo entonces en cuenta este enfoque teórico, ¿qué quiere decir, profesora, tener o no en cuenta a la fricción? Tener o no en cuenta la fricción es que podemos hacer ejercicios en los cuales el μ estático sea cero. ¿Qué significa que el μ estático sea cero? Si el μ estático es cero, no se considera fricción. Eso no quiere decir que no exista. Eso simplemente quiere decir que no se va a tener en cuenta en el desarrollo del problema. Por lo tanto, es un problema mucho más sencillo porque ya la fuerza de fricción no se toma en cuenta. Pero ¿qué quiere decir? Que en el problema le digan a usted que el coeficiente de fricción va a ser distinto a cero. O sea, que no va a ya tener la consideración anterior. Eso quiere decir que sí se considera fricción y debe entonces en el planteamiento de las ecuaciones tener en cuenta que la fuerza de fricción va a estar presente. ¿Ok? De la misma manera, cuando no se considera fricción en el caso de los acelerados. En el caso de los acelerados, no se considera fricción cuando el μ sub k es igual a 0 y se considera fricción cuando el μ sub k es distinto a 0. ¿Ok? Esto de hecho ya lo habíamos visto con el coeficiente de fricción en los diagramas de cuerpo libre del tema anterior, ¿cierto? Donde decíamos que, y yo le enfatizaba, que tener en cuenta μ sub 0 μ sub s, perdón, o μ sub k igual a 0, o μ sub s o μ sub k diferente a 0, implicaba que usted dibujara o no el vector de fuerza de fricción. Realmente, siempre la fricción va a existir. Ya, solo que uno la considera o no para hacer el análisis de las fuerzas en un problema o en un sistema mucho más fácil, mucho más práctico. Entonces, si no la consideras, pues sería un caso ideal, un caso no real entonces, y un caso que es más fácil de tratamiento matemático. Mientras que si la consideras, pues no es que se vuelva más dificultoso, pero pues sí hay que adicionar esa fuerza. No se le olvide que, como ya lo vimos también antes, la fuerza de fricción es igual al μ por la normal. Recordemos que existe una fuerza normal, existe una fuerza de tensión, existe una fuerza elástica, existe una fuerza de fricción, existe una fuerza del peso y que dependiendo de la fuerza pues tienen unas equivalencias. Recuerde que el peso es weight y es igual a la masa por la gravedad. Recuerde que la fuerza elástica es K como constante elástica del resorte, que lo que hace acá es medir esa capacidad que tiene el resorte para estirarse o no, por X, donde ese X es el desplazamiento, lo que se estira, lo que se elonga, lo que se dilata el resorte. Recordemos que la fuerza de fricción depende de ese μ, coeficiente de fricción, o estático o cinético, y la normal, en producto obviamente. Recuerde que la normal siempre va a ser una fuerza perpendicular a la superficie de apoyo. Recuerde que la tensión es una fuerza que solo existe si hay cuerdas o tensores que lo que hagan es sostener a los cuerpos. ¿Sí? Recuerde que también hay fuerzas eléctricas, que lo veremos en su momento de acuerdo a la relación de polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen. Eso ya lo haremos más adelante en el próximo tema de esta misma y última tanda del año escolar, que es la de ley de Coulomb. Y de resto, pues todas las demás fuerzas que puedan existir, como la del empuje, pues también la hablaremos aquí en el principio de Arquímedes en esta última guía, de tal forma que usted pueda conocer algunas de las fuerzas que existen dentro de la mecánica. Recuerde que esta fuerza puede ser o estática o puede ser cinética. ¿Que en qué momento la estática empieza a actuar como cinética?
Volvamos al ejemplo que yo le hacía en la tanda anterior de empujar una nevera. Y usted empuja y empuja la nevera y la nevera nada que se mueve y nada que se mueve sigue en reposo. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Que le está ganando la fuerza de fricción estática. Estática porque está obviamente el cuerpo en equilibrio, está en reposo y no se ha movido la nevera. Cuando usted ya empieza a sacar de ese reposo a la nevera y hace una fuerza un poco mayor en intensidad y logra empezar a desplazar el cuerpo, pues obviamente el cuerpo entra y llega a un límite, a un punto máximo de esa fricción estática para que empiece a acelerar el cuerpo usted al cambiarlo del reposo a una velocidad mayor. Y ese cambio de velocidad en un tiempo determinado denota una aceleración sobre la nevera. Entonces ya no estará actuando una fricción de tipo estático, sino de tipo cinético. En ese orden de ideas, pues decimos que el coeficiente de fricción estático es más grande o mayor que el coeficiente de fricción cinético, o que la fuerza de fricción estática va a ser más grande que la fuerza de fricción cinética. Y eso se debe precisamente a que es más difícil sacar del estado de reposo a un cuerpo, es decir, es más difícil ganarle a la fricción estática que romper o interrumpir, la fricción cinética. Es más fácil alterarla a ella o variarla a ella, a la cinética, dado que pues ya hay movimiento sobre el cuerpo. Entonces siempre va a ser más difícil arrancar el movimiento que ya darle permanencia o variarlo estando accionado como tal. Bien, esta parte teórica que expliqué calmadamente y expliqué la diferenciación entre lo que es sumatorias de fuerzas, que como le dije desde el principio, siempre un sistema va a ser bidimensional y por lo tanto podremos hacerle el análisis de sumarle sus fuerzas en X y en Y. Es decir, vamos a establecer sumatorias en el plano cartesiano, donde tendremos que, de acuerdo al sistema, de acuerdo al problema y a los cuerpos en movimiento, vamos a tener que hacer sumas en X y sumas en Y. Y vamos a plantear entonces sumatorias de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Fuerzas que se suman en dependencia de cuáles son las fuerzas que se aplican en cada uno de los distintos ejes. Puede existir más de una, claro, puede existir más de una dirigida, incluso unas a la derecha, las otras a la izquierda. Puede existir más de una también en Y, unas dirigidas hacia arriba, otras hacia abajo. Por eso las va a sumar. Y cuando las suma, la neta o la total, o sea, el valor resultante de esa fuerza puede tener dos opciones: o generarle un sistema en equilibrio porque se mueve a velocidad constante o no se mueve, ¿sí? Entonces la suma es igual a cero, o generarle un sistema acelerado porque la sumatoria es igual a la masa por la aceleración y el sistema variaría su velocidad en función del tiempo, por lo tanto se aceleraría. Bien, perfecto. Ya recordando todo esto, vamos a arrancar entonces con los ejercicios sin más preámbulos. En la guía yo estoy explicando muy bien el tema, además estoy haciendo esta diferenciación de los casos de equilibrio y acelerados y empiezo a desarrollar 6 ejercicios. La idea es que trate de poner tanto en la guía como los que voy a hacer en el video ejercicios distintos que le permitan obviamente poder desarrollar los que les puse en las actividades, porque son muy similares, bueno, cambiando algunos datos y algunas circunstancias, pero son muy similares a los que se hicieron o en la guía o a los que se van a hacer en el video, cosa que usted pues los pueda ver sin ningún problema. Aquí vamos a hacer 3 de sistemas en equilibrio, 3 de sistemas acelerados, o sea 6 en total. De la misma manera se trabajaron 6 en la guía, 3 de sistemas en equilibrio y 3 de sistemas acelerados, ¿ok? La idea es que, vuelvo y le reitero, valga la redundancia, usted revise, vea los videos con calma. Es tedioso, puede ser de pereza, de tiempo, pero pues hay que hacerlo. Haga primero que todo el DCL, es decir, dibuje el diagrama de cuerpo libre, dibuje las fuerzas aplicadas en los cuerpos, en el cuerpo, en el sistema, y empiece a sumar las fuerzas como le voy a enseñar. Suma las fuerzas en X teniendo en cuenta su dirección, o sea, si son positivas o negativas. Recuerde que si son en X serán positivas y van a la derecha. Así lo vamos a elegir, un sistema convencional. Serán negativas y van hacia la izquierda. Si son fuerzas en Y, serán positivas y van hacia arriba y negativas y van hacia abajo. Entonces, después de hacer la sumatoria de fuerzas con direccionalidad incluida e igualar esa suma de fuerzas a cero o a masa por aceleración, podrá empezar a despejar las incógnitas que le pida el problema, bien sea incógnitas de tipo fuerza o incógnitas de tipo aceleración o de velocidad constante, que son las que se hallan cuando el cuerpo se esté moviendo a velocidad constante y que pues la fuerza neta sea cero, ¿ok? Entonces, yo lo que haré para dirigirme a los problemas que voy a trabajar en el video
es revisar qué tipo de problemas que ya no están en su guía explicados serían los que tendría que adicionar en explicación para que usted tenga los elementos suficientes y bien sea o de la guía o del video pueda tomar o tener los referentes teóricos necesarios y de ejercicios resueltos para llevar a cabo los suyos propios, o sea, los que le puse en las actividades, ¿ok? Eso es importante porque, como le decía, la intención particular de mi parte es que usted tenga ejemplos suficientes que pueda comparar con lo que yo les puse y pueda decir, bueno, si este es similar aquí, este es exactamente igual, este tiene la misma disposición y variaciones de datos o variaciones del dibujo, de la gráfica, este no está para la derecha sino para la izquierda, y tener en cuenta ello para poder resolverlos, ¿ok? Es simplemente pues eso lo que tendría que entrar a revisar y hacer usted como tal en el análisis de la teoría. ¿Listo? Entonces arranquemos con el primer ejercicio. El primer ejercicio que voy a desarrollar es el siguiente. Voy a tratarlos de combinar, es decir, no hay ninguna caracterización general para decir que voy a empezar primero con los de equilibrio y luego con los acelerados, no importa, es decir, tengo que trabajar los dos temas, entonces podré simplemente combinarlos, es decir, hacerlos alternados, primero uno de equilibrio, luego un acelerado, o primero un acelerado, otro de equilibrio, no hay problema con eso. Entonces, el primero que voy a hacer es este. A usted ya le aparece el enunciado del problema en los ejercicios y además de eso le aparece el dibujo. Usted tendrá que hacer el diagrama de cuerpo libre y además de hacer el diagrama de cuerpo libre tendrá que hacer la sumatoria de fuerzas en X y en Y, ¿ok? Igualándolas a 0 o igualándolas a masa por aceleración en dependencia de lo que le proponga el ejemplo, el problema o el sistema. ¿Listo? Entonces yo le voy a dar algunos tips aquí, de tal manera que usted pueda seguirlos para hacer el ejercicio de la mejor manera. Bien, entonces tenemos una superficie que en la parte lateral izquierda es inclinada, como lo logran ver, a un ángulo de inclinación con la horizontal de 35 grados. Tenemos una superficie del lado derecho que también es inclinada, como lo logran ver, pero con un ángulo menor o inferior a los 35 grados de la izquierda, que son 30 grados a la derecha.
Sobre esta superficie inclinada hay un cuerpo que lo quise nominar o nombrar con el número 3. Sobre esta superficie inclinada hay un cuerpo que lo quise nominar o nombrar con el número 1 y sobre el centro, es decir, la parte horizontal de la superficie del plano, tengo un cuerpo que lo quise nominar o nombrar con el número 2. Cada uno de esos cuerpos tiene una masa diferente, ya vamos a anotar los datos, pero conectados están esos cuerpos entre sí por dos poleas fijas que están ubicadas en todas las esquinas de terminación de la superficie horizontal, dándole entrada a las superficies inclinadas. Esas poleas que no son movibles, porque por eso están estáticas o fijas, conectan una cuerda que hace esto. Fíjese lo que le estoy haciendo como con el esfero como esquema. La cuerda hace esto, enrosca en la polea y sigue. De tal manera que no son dos pedazos de cuerda o dos cuerdas distintas, sino que es un mismo cordel que está envolviendo a la polea fija y conectando a los cuerpos, ¿ok? De la misma manera aquí. Entonces viene la cuerda, ¿cierto? Enrosca a la polea y sigue para conectar al tercer cuerpo. Eso entonces implica que solo vas a tener aquí una tensión, porque tienes una sola cuerda. Esta y esta equivalen a la misma cuerda y esta equivalen a la misma cuerda. Siempre que usted haga ejercicios con cuerdas, tiene que tener en cuenta cuántas cuerdas tiene el sistema para poder así nombrar a las tensiones. Aquí no va a decir tensión 1, tensión 2, tensión 3, tensión 4, porque cada uno de estos pedazos no son cuerdas distintas. Este pedazo es la mitad o una parte de este otro pedazo u otra parte de la misma cuerda. Por lo tanto, la tensión que haya aquí y la que haya acá va a ser nominada del mismo modo porque solo corresponde a una cuerda, por lo tanto, una misma tensión. Digamos que a esta le quiere llamar tensión 1. Entonces, tensión 1 por este lado y tensión 1 por este lado. Si a esta le quiere llamar tensión 2, como esta también es una misma cuerda y esta es una parte de esa cuerda y esta la otra parte restante de esa misma cuerda, pues a esta le va a llamar tensión 2 y a esta también tensión 2. ¿Está claro? Bien, perfecto. Una vez entonces tenemos eso en cuenta, vamos a arrancar. ¿Con qué vamos a arrancar? Pues con el análisis. Primero es necesario conocer algunos datos, entonces, en este caso yo ya le di los dos ángulos de inclinación, pero le voy a decir, uno, si hay fricción o no hay fricción, porque podemos tener sistemas o acelerados o no acelerados, como ya lo expliqué en la teoría, con o sin fricción en consideración. Entonces voy a decirle si hay fricción o no hay fricción. Segundo, vamos a tener en cuenta, además, si hay fricción o no hay fricción, las masas de los cuerpos, ¿listo? Y la dirección hacia donde se acelera. Entonces empecemos. La masa 1 la vamos a tomar como 2 kilogramos. La masa 2, la que está en el centro, la vamos a tomar como 1 kilogramo. Y la masa 3, la masa que está al final, la vamos a tomar como 4 kilogramos. Naturalmente en este caso la dirección de aceleración, porque se va a acelerar los tres cuerpos, es decir, el sistema es acelerado, por lo tanto este es un caso de acelerado, ¿ok? El sistema acelerado, la dirección de aceleración va a ser hacia la derecha. ¿Por qué? Porque creo que es apenas notorio que independientemente también de las inclinaciones, las masas van a hacer que uno determine claramente la dirección de aceleración. Primero acá en el dibujo ya estaba pintada, pero si usted mira los datos, la masa 3 tiene más valor que la masa 2 y la masa 1, lo que hace que en vez de que el sistema se mueva hacia la izquierda, y esta masa sea la que jale a la 2 y a la 3, se va a mover hacia la derecha. ¿Por qué? Porque el cuerpo es más macizo. Entonces, pues va obviamente a deslizarse todo o a jalar todo hacia este costado derecho. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir, profesora, que siempre la masa de mayor valor numérico va a darle la direccionalidad a un sistema que esté armado por más de una masa, obviamente en acelerado, en sistemas acelerados. Sí, claro. Claro, porque la masa, pues al ser mayor, lo que va a hacer es llevarse, ¿cierto? Su peso mismo va a ser mayor y va a llevarse a todo el sistema. Valga la aclaración ahí o la completación de la oración anterior. Bien, voy a considerar fricción, sí. ¿En dónde? En el centro, mi coeficiente de fricción cinético será 0. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay fricción en el centro. En el extremo izquierdo, el coeficiente de fricción cinético va a ser igual a 0,1 y en el coeficiente de fricción derecho va a ser igual a 0,05. ¿Ok? Bien. Recuerda que estos coeficientes de fricción no pueden tener valores más allá de la unidad. ¿Ok? Deben ser menores o inferiores siempre a la unidad.
y son adimensionales, es decir, no tienen unidades de medida. Perfecto, ya con la información y con la explicación, la dirección de movimiento y aceleración, lo de las cuerdas y las tensiones, las inclinaciones, los coeficientes y las masas, podemos arrancar. ¿Cuál es el paso a seguir? Después de hacer todo el análisis para poder tener bien estructurado el ejercicio en su cabeza, determinar si el sistema es en equilibrio o acelerado, conocer los datos, revisar si hay fricciones o no, revisar las tensiones en relación a la cantidad de cuerdas que haya y mirar si son planos rectos o inclinados, usted arrancará con un DCL. Es decir, va a hacer el diagrama de cuerpo donde pinta las fuerzas para cada cuerpo. Entonces se va a parar primero en el cuerpo 1 y recuerde que las fuerzas que se aplican aquí son, primera, que siempre va a existir sobre todos los cuerpos, hacia abajo verticalmente, no inclinada, sino derechita hacia abajo, y se llama peso, masa por gravedad. Además de esa fuerza, y se debe pintar sobre la cuerda, en este caso me va a tocar subirme un poquito, no importa, pero hacia la derecha existe una fuerza que la voy a llamar tensión 1, que es la fuerza debida a la cuerda que está alando obviamente al cuerpo hacia la derecha. Bien, perfecto. Otra cuestión importante de fuerza aquí, como hay fricción, va a ser esa fuerza de rozamiento que se pinta entre quién y quién, entre el bloque y la superficie de apoyo. Y a esta la llamaremos fuerza de fricción 1 también. ¿Por qué 1? Porque pues respecta al cuerpo 1. Y hay una normal, perfecto. La normal es perpendicular, no se le olvide eso, es decir, formando un ángulo de 90 grados con la superficie de apoyo, que es este plano inclinado. Esa normal sería esta, ¿ok? Bien, perfecto. ¿Hay más fuerzas? No, aquí no hay resortes, por lo tanto no hay fuerza elástica, no hay cargas eléctricas, no hay fuerza eléctrica, ¿ok? No hay agua ni ningún otro líquido, por lo tanto, o gas, como el aire aquí en consideración donde esté permeando el cuerpo o entrando el cuerpo al aire, por lo tanto no hay empuje. ¿Listo? Entonces solo tenemos estas 4 fuerzas en consideración. La fricción, que en este caso es cinética, porque el movimiento como tal es acelerado para los 3 bloques y para el sistema conjunto. Hay peso, que siempre va a existir, que es la fuerza que hace la Tierra sobre los cuerpos. Hay tensión porque hay cuerdas, y hay normal, que siempre existirá si hay fricción, y también siempre existirá si hay una superficie de apoyo que soporta el cuerpo. Bien, no hay más fuerzas ahí, terminamos. Vamos al segundo bloque. En el segundo bloque hacia arriba vamos a tener una fuerza perpendicular a la superficie de apoyo que se llama normal hacia abajo, dirigida verticalmente hacia abajo, lo que llamamos el peso, hacia la derecha sobre toda la cuerda, una fuerza que sabemos llamaremos tensión 2, y hacia la izquierda otra fuerza sobre la cuerda izquierda que llamamos ya tensión 1, ¿ok? Aquí no hay fricción, fíjese, acá se dijo que la fricción cinética era nula, por lo tanto pues tampoco hay fricción estática ni nada, aquí no se está considerando la fricción. No quiere decir que realmente no exista, sino que no se considera, ¿ok? Listo, perfecto. Vamos al tercer bloque. En el tercer bloque entonces, dirigida verticalmente hacia abajo, sin ninguna torcedura, sin ninguna desviación, está el peso. ¿Listo? Perpendicular, formando un ángulo de 90 grados con la horizontal, que en este caso la horizontal por favor es esta, ojo, hay una normal que forma un ángulo de 90 con la superficie de apoyo, que es este plano inclinado. Hacia atrás hay fricción. ¿Por qué hacia atrás, profe, la fricción? La fricción se opone al deslizamiento de los cuerpos, no se le olvide eso ya lo vimos en la tanda anterior. Y como este bloque se va a ir hacia abajo, se va a deslizar hacia abajo o hacia la derecha, pues la fuerza de fricción tendrá que ir hacia la izquierda, y esta se llamará fuerza de fricción 2. ¿Por qué 2? No porque sea el bloque 2, sino porque sencillamente es la segunda fuerza de fricción en el sistema, ya que este no tenía fricción, ¿ok? Ojo con eso. Bien, hay otra fuerza, en este caso sí hay una tensión que va hacia donde, también hacia la izquierda, la pintamos sobre el elemento de cuerda, que es este de acá, y esta tensión, perdónenme, ¿cuál fricción? Esta tensión que se da sobre la cuerda, pues será esta misma de acá, ya que, como expliqué desde el inicio, esta es una misma cuerda, por lo tanto una misma tensión, y la llamamos tensión 2. Listo, perfecto. Ya, después de pintar nuestras fuerzas, que aquí hay 4 y aquí hay 4, arrancamos con los signos y los planos. Por favor, aquí el plano cartesiano va de esta manera, ¿ok?
Aquí en este bloque el plano cartesiano va inclinado de esta manera. Y aquí en este bloque nuestro plano inclinado va de esta manera. ¿Listo? Entonces, todo lo que sea derecha en X, derecha en X, derecha en X será positivo. Lo que sea izquierda en X, izquierda en X, izquierda en X será negativo. Lo que sea hacia arriba en Y, hacia arriba en Y, hacia arriba en Y será positivo. Lo que sea hacia abajo en Y, hacia abajo en Y, hacia abajo en Y será negativo. ¿Listo? Bien. Como nuestro sistema se acelera hacia la derecha, entonces todo lo que vaya hacia la derecha será, por comodidad en signos y convencionalidad, positivo. Arranquemos. Ahora con el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Después de que ya ha hecho los diagramas de cuerpo libre y ha ubicado los planos cartesianos y la direccionalidad positivo o negativo, va a empezar a sumar las fuerzas. ¿Cómo se suman las fuerzas? Se suman por cuerpos. Entonces va a sacar acá el primer cuerpo y va a empezar sumando fuerzas en X. Este signo se llama sigma, es un signo de sumatoria. Dice la suma de las fuerzas que se aplican en X. Recuerde que derecha es positivo, izquierda es negativo. Entonces, ¿quién va a la derecha? Aquí, a la derecha va la tensión 1, por lo tanto tensión 1 positivo, menos, ¿quién va hacia la izquierda? La fricción 1. ¿Hay más fuerzas hacia la derecha y hacia la izquierda? No, por lo tanto esto es igual a la masa 1, porque estamos en el primer cuerpo o bloque, por la aceleración. ¿Aceleración 1? No. Yo le pregunto una cosa, ¿será que aquí podemos pensar que este bloque y este bloque se aceleran con aceleraciones distintas? Y la respuesta es no, porque están unidos mediante cuerdas. Entonces, cuando usted deje deslizar este bloque, esas cuerdas van a jalar